¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas lecciones pueden cambiar por completo tu vida? Existe una sabiduría capaz de sanar la mente, restaurar la fuerza interior y ayudarte a ver la vida con claridad. Hoy quiero mostrarte 10 frases de Epicteto. Son ideas simples, pero tan poderosas que valen más que muchas sesiones de terapia. Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los más grandes maestros del estoicismo, entendió algo que mucha gente todavía no ha comprendido. La mente es el campo de batalla más importante que existe. A veces, lo que falta no es más tiempo de terapia, sino una conversación sincera con tu alma. Y estas frases pueden reorganizar lo más profundo dentro de ti, tu forma de pensar, de reaccionar y de vivir. Así que respira profundo y permítete escuchar, porque tal vez entre estas palabras encuentres aquello que tu alma intenta decirte desde hace mucho tiempo. Antes de comenzar, solo te pido 2 cosas. Dale me gusta al video y suscríbete al canal. Ahora sí, vamos con la primera lección. 1. Lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que tienen sobre las cosas. Esta no es solo una frase filosófica, es una de las verdades más grandes que se han dicho sobre la mente humana. Epicteto sabía que el sufrimiento no nace de los hechos, sino de la manera en que elegimos verlos. Esa comprensión era tan avanzada que, siglos después, se convertiría en la base de muchos enfoques de la psicología moderna. Él entendió, antes que cualquier ciencia, que toda transformación empieza por dentro, en la forma en que pensamos, sentimos e interpretamos lo que sucede. La mente, decía él, es un terreno fértil o una trampa mortal. Lo que siembras, cosechas, lo que repites, creas. Epicteto comprendió que el sufrimiento humano no es causado por los hechos, sino por el juicio que hacemos sobre ellos. Y es verdad, 2 personas pueden enfrentar la misma pérdida, vivir la misma tragedia, pero reaccionar de formas completamente diferentes. Una se desespera, la otra madura. Una se hunde, la otra se fortalece. La diferencia no está en los hechos, sino en la historia que cada una elige contarse. El problema es que casi nadie observa lo que está cultivando dentro de su propia cabeza. Juzga, reacciona y vive en automático, sin darse cuenta de que gran parte de lo que duele es solo el eco de sus propias creencias. Epicteto no hablaba de teorías, sino de práctica, del valor de mirar con lucidez, porque cuando entiendes que puedes reinterpretar la vida, descubres que también puedes transformarla. Esa es la verdadera libertad, el poder de elegir lo que cada acontecimiento significa para ti. La mente es como una ventana. Cuando está limpia, el mundo parece claro y lleno de posibilidades. Pero cuando está cubierta de polvo, empezamos a creer que es el mundo el que se oscureció. Y así viven muchos, culpándolo de afuera por un lente sucio por dentro. Cuando aprendes a limpiar esa ventana, todo cambia. Los mismos desafíos siguen ahí, pero ahora ves el camino. Como escribió William James, el mayor descubrimiento de mi generación es que un ser humano puede cambiar su vida simplemente cambiando su actitud mental. La sabiduría estoica empieza exactamente ahí, cuando dejas de intentar controlar los acontecimientos y comienzas a interpretar con conciencia lo que significan. Aplica esto en tu vida, en los próximos días. Observa tus pensamientos antes de reaccionar. Cuando algo te irrite o te lastime, pregúntate, ¿es el hecho lo que me hiere o la historia que me cuento sobre él? Este simple ejercicio puede ahorrarte años de sufrimiento y quizá hasta años de terapia. Cuando aprendes a ver la vida de otra manera, la mente se calma, el corazón encuentra dirección y hasta las decisiones más difíciles se vuelven claras. La confusión da paso a la comprensión y la vida vuelve a alinearse con lo que realmente importa. El poder de vivir en paz
siempre ha estado en ti, solo estaba escondido detrás de la manera equivocada de mirar. Escribe en los comentarios: hoy elijo cambiar mi interpretación, porque así empieza la verdadera libertad, no cuando la vida cambia, sino cuando cambias la forma de verla. 2. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. La mayor parte del tiempo vivimos ansiosos, frustrados, exhaustos, porque insistimos en intentar controlar lo que nunca estuvo en nuestras manos. La opinión de los demás, el resultado del futuro, el comportamiento ajeno, el tiempo, la suerte y hasta la muerte. Epicteto fue directo: hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Tu paz comienza en el instante en que entiendes esa diferencia. La mente humana enferma cuando intenta gobernar lo incontrolable. Es como remar contra la corriente y culparse por no poder mover el río. El estoico aprende a girar el remo en la dirección correcta, acepta el flujo, pero domina su propio esfuerzo. Y ahí es donde Epicteto se separa del consuelo moderno. Él no ofrece alivio, ofrece poder. Mientras el mundo intenta enseñarte a evitar el dolor, él te enseña a enfrentarlo. El psicólogo puede ayudarte a comprender tus heridas, pero Epicteto te llama a la responsabilidad. Te dice: toma el control de ti mismo, de tu mente, de tu voluntad, de tu reacción. No esperes que la vida sea justa, sé tú mismo la justicia. No exijas ser amado, sé el amor. No implores por control, aprende a dominar tu interior. Cuando el ego grita: no merezco esto, Epicteto responde: ¿quién te dijo que merecías algo? Ese es el remedio amargo que cura el alma. La sabiduría no está en eliminar el dolor, sino en saber qué hacer con él. Porque al final, la libertad no es tener todo bajo control, es no ser controlado por lo que no depende de ti. Piénsalo como un escudo. Cada vez que algo te irrite, te decepcione o te saque de tu centro, pregúntate: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es sí, actúa. Si no, suéltalo. Ese gesto simple es la frontera entre el caos y la serenidad. Puedes pasar la vida luchando contra todo lo que no depende de ti y, aún así, perder. Puedes intentar controlar a tus hijos, moldear las actitudes de tu pareja, hacer que tu jefe te entienda o que el mundo finalmente te reconozca. Pero mientras más intentes controlar lo incontrolable, más pierdes el control sobre ti mismo. La mente se agota, el cuerpo enferma y el corazón se llena de frustración. Y todo eso por olvidar lo esencial. No viniste al mundo para gobernar a los demás, sino para aprender a gobernarte a ti mismo. O puedes elegir otro camino, puedes aprender poco a poco, a soltar lo que no puedes cambiar, a cuestionarte con honestidad, a separar lo que es tuyo de lo que pertenece al mundo. En ese punto nace la claridad, la firmeza y el verdadero poder de decisión. Epicteto decía que esa es la separación más simple y al mismo tiempo la más difícil de practicar, pero también la que marca toda la diferencia entre la esclavitud emocional y la libertad interior. No necesitas dominar el mundo, pero sí necesitas dominarte a ti mismo. Y cuando lo hagas, notarás que todo el mundo empieza a alinearse con tu equilibrio. Así es como se construye la paz, no controlando lo exterior, sino aprendiendo a gobernar tu propio interior. 3. Cuando nuestros pensamientos, palabras y acciones están alineados, todo fluye con más facilidad y el miedo se desvanece. La incongruencia es la tercera lección de Epicteto, ese estado en el que piensas una cosa, dices otra y haces lo contrario. Es una división silenciosa, pero devastadora, que corroe la confianza y alimenta el miedo. El alma empieza a enfermar porque la mente deja de confiar en sí misma, y el ser humano, que antes era entero, empieza a vivir fragmentado. Es como intentar caminar en dos direcciones al mismo tiempo. El cuerpo avanza, pero la esencia se queda atrapada. La persona empieza a dudar de su propia fuerza,
no porque el mundo la haya debilitado, sino porque se ha traicionado a sí misma incontables veces, en las pequeñas incoherencias, en las promesas que no cumplió, en las verdades que eligió callar. Epicteto entendía que la verdadera paz nace de la unidad interior, cuando lo que piensas, dices y haces siguen la misma dirección. Esa armonía crea una fuerza silenciosa, casi invencible, porque la mente deja de luchar contra sí misma. Es como remar con el viento a favor. El esfuerzo sigue, pero ahora hay fluidez, hay propósito, hay sentido. Piensa en un arco y una flecha. El arco es el pensamiento, la flecha es la acción y la palabra es la cuerda que los une. Si el arco está torcido o la cuerda floja, la flecha nunca alcanzará el blanco. Así es también la vida. Cuando hay desalineación entre lo que piensas, dices y haces, el resultado nunca llega y el miedo crece, porque el miedo nace de la duda. Pero cuando hay coherencia, el miedo se disuelve, porque el alma confía en sí misma. El filósofo griego Aristóteles decía: la excelencia no es un acto, sino un hábito. Esa es la esencia de la integridad. Convertir la coherencia en una forma de existir y no solo en un ideal bonito. Cuando tus palabras reflejan tus valores y tus acciones confirman tus palabras, la mente se calma, el corazón encuentra dirección y todo el cuerpo entra en un estado de flujo. Ya no necesitas forzar el camino, te conviertes en el camino. Y lo más poderoso es que esa fuerza se puede entrenar. Empiezas con lo pequeño, cumples la palabra dada, terminas lo que prometiste, hablas con verdad incluso cuando es incómodo. Estos gestos parecen simples, pero construyen la base de la verdadera autoconfianza, no la que depende de los aplausos, sino la que nace del respeto por uno mismo. Y cuando esa integridad se consolida, el miedo no desaparece, se inclina. Porque el miedo no resiste una mente alineada con lo que cree. Si quieres ahorrarte años de terapia, observa si lo que dices está realmente en armonía con lo que haces. Nota dónde hay ruido entre la intención y el gesto, entre el discurso y la práctica. Cada vez que logres alinear uno de esos puntos, la vida responderá con más claridad, más ligereza y más fuerza. Escribe en los comentarios: hoy elijo vivir en coherencia. Porque cuando pensamiento, palabra y acción se convierten en un solo movimiento, el miedo pierde su poder y la vida, por fin, empieza a fluir. 4. Sé profundo, sal de lo superficial. Vivimos en una época en la que todo tiene que ser rápido. El resultado, el cuerpo, el éxito, hasta la felicidad. Pero lo que se construye sin profundidad se deshace con el primer viento. Epicteto lo sabía. Él decía que nada grande se crea de repente, y esa es una de las lecciones más olvidadas de nuestro tiempo. Ser profundo es lo contrario de ser apresurado. La prisa vive en la superficie, la profundidad en el propósito. Quien busca solo lo que está de moda, lo que es tendencia o lo que promete resultados inmediatos, termina saltando de una cosa a otra, como quien cava muchos pozos poco profundos y nunca encuentra agua. Muchos comienzan con entusiasmo, pero abandonan el esfuerzo ante la primera dificultad porque confunden el malestar con el fracaso y pierden el poder que nace de la constancia. El estoico hace lo contrario, porque entiende que la verdadera satisfacción viene del compromiso total. No se queda en la superficie de lo que hace, se entrega por completo, porque sabe que el esfuerzo profundo pule el carácter, fortalece la mente y transforma el trabajo en virtud. Así es como se construyen los talentos, no en días, sino en décadas de paciencia. Piensa en un diamante. Es solo un carbón que resistió la presión, que soportó el tiempo y no se rompió ante los primeros dolores. Tú también eres moldeado así.
Cada obstáculo es una forma de pulido, cada fracaso es una capa menos entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Vivimos rodeados de atajos, pero el camino de la profundidad no tiene prisa, exige presencia. Y la presencia, cuando se practica, crea algo raro, significado. Dejas de buscar solo resultados y comienzas a buscar maestría, la alegría de hacer algo bien hecho, incluso si nadie lo ve. Por eso, aquí está tu desafío. Elige un área de tu vida y decide ir a fondo. Estudia más de lo necesario. Practica incluso cuando no haya motivación. Permanece cuando los demás se rinden. La profundidad no te da aplausos inmediatos, pero te entrega algo mucho más grande: respeto por ti mismo. La vida solo revela sus tesoros a quien tiene el valor de sumergirse más allá de la superficie. 5. La libertad no se alcanza satisfaciendo deseos, sino eliminándolos. Epicteto decía: la libertad no se alcanza satisfaciendo deseos, sino eliminándolos. Y esta es una de las verdades más duras y al mismo tiempo más liberadoras que una persona puede comprender. Vivimos creyendo que la libertad es poder hacer todo lo que uno quiere, cuando en realidad es lo contrario. La verdadera libertad nace cuando dejas de ser esclavo del querer. Observa cómo actúa esto en ti. Cuando deseas ser comprendido, reconocido o amado exactamente como amas, sufres. Pero cuando eliminas el deseo de reconocimiento, lo que haces empieza a nacer desde la integridad, no desde la carencia. Actúas por convicción, no por necesidad. Y es en ese punto cuando el ser humano deja de vivir buscando aprobación y empieza a vivir en estado de presencia. Epicteto entendía que el deseo es una cadena invisible. Cuanto más lo alimentas, más se aprieta. Satisfacer un deseo trae un alivio momentáneo, pero enseguida otro ocupa su lugar. Es como intentar calmar la sed bebiendo agua del mar. Mientras más consumes, más preso quedas en la ilusión. Piénsalo como una jaula dorada. Por fuera parece libertad, por dentro es dependencia. Y crees que estás eligiendo, pero en realidad es el deseo el que elige por ti. Y es ahí donde el estoicismo ofrece el camino de la liberación. No satisfacer el deseo, sino observar de dónde nace. Un ejercicio práctico, el diario del deseo. Antes de dormir, anota todo lo que deseaste durante el día, que alguien te respondiera, te elogiara, te entendiera. A un lado escribe: esa decisión era mía. Ese simple gesto te muestra cuánto sigues viviendo atado a lo externo, y esa conciencia es el primer paso para liberarte. Con el tiempo notarás algo poderoso. Mientras menos necesitas, más libre te vuelves. La mente se calma, el corazón se aligera y tu fuerza empieza a venir de adentro, no de lo que el mundo ofrece, sino de lo que eliges no necesitar. La verdadera libertad no está en tenerlo todo, sino en no ser prisionero de nada. 6. No esperes que las cosas pasen como tú quieres, sino desea que pasen como pasan, y serás feliz. Esta frase no es resignación, es lucidez. No te pide que aceptes todo pasivamente, sino que aprendas a caminar con la vida, no en contra de ella. ¿Cuántas veces algo se salió de tu control? Un plan frustrado, una relación que terminó, una oportunidad que se escapó y pensaste que el universo estaba en tu contra. Pero, ¿y si en lugar de resistirte, abrazaras cada contratiempo como a un maestro disfrazado? Esa es la esencia del estoicismo, ver la adversidad no como enemiga, sino como maestra. Los estoicos llamaban a eso amor fati, el amor al destino. Amar lo que sucede no significa disfrutar del dolor, sino entender que hay algo en él que te forma. Cada imprevisto es una invitación a la fortaleza mental. Cada pérdida es un entrenamiento de desapego. Cada frustración, una oportunidad para expandir tu conciencia.
Epicteto creía que el control no está en los hechos, sino en la interpretación que haces de ellos. Quien acepta el flujo de la vida descubre que la serenidad no nace de dominar el mundo, sino de cooperar con él. Lo que te perturba no es lo que pasa, es el deseo de que las cosas fueran diferentes. Por eso, prueba el entrenamiento del caos. Un día a la semana, haz algo incómodo a propósito. Camina sin audífonos, dúchate con agua fría, conversa con alguien que evitas, enfrenta el silencio sin distracciones. El malestar no es castigo, es preparación. Quien aprende a soportar la pequeña incomodidad, resiste el gran sufrimiento. La vida no libra a nadie del caos, pero entrena de antemano a quien tiene el valor de enfrentarlo. Piénsalo como una ola. Puedes intentar detenerla y ahogarte, o aprender a surfear sobre ella y usar su fuerza a tu favor. Esa es la diferencia entre el resistente y el sabio. El primero lucha contra lo inevitable. El segundo aprende a bailar con lo inevitable. Porque cuando dejas de luchar contra lo que es, todo empieza a fluir exactamente como debe ser. 7. Es imposible que una persona empiece a aprender aquello que cree que ya sabe. Entre todos los estoicos, él se destacaba como un verdadero maestro y también como un hombre que entendía cuánto el orgullo puede cerrar puertas. En su escuela recibía jóvenes de todas partes, pero pocos estaban realmente dispuestos a aprender. Muchos decían buscar sabiduría, pero llegaban llenos de certezas, queriendo demostrar lo que sabían, en lugar de cuestionar lo que ignoraban. Epicteto se frustraba con eso, porque comprendía que la ignorancia no es lo opuesto al conocimiento, es el exceso de certeza. Y esta lección sigue siendo actual. Todos nosotros, en algún momento, creemos saber más de lo que realmente sabemos. Es un instinto sutil que nos hace juzgar antes de entender, reaccionar antes de escuchar, hablar antes de pensar. Pero quien ya lo sabe todo, cierra la puerta del crecimiento, y nadie evoluciona con la puerta cerrada. La mente humana es como una copa, solo puede recibir vino nuevo cuando está vacía. Cuando está llena de creencias, opiniones y vanidades, no hay espacio para nada más. Y por eso, la humildad intelectual es una de las virtudes más poderosas que existen. Mantiene la copa limpia, lista para volver a llenarse. No importa cuán inteligente o exitoso seas, siempre habrá alguien más sabio, más experimentado y más preparado que tú. Y reconocerlo no disminuye tu valor, al contrario, amplía tu horizonte. La arrogancia paraliza, mientras la curiosidad libera. Quien cree que ya llegó, deja de caminar. Quien se ve siempre como aprendiz, avanza sin límites. Por eso, practica el ejercicio de la mente abierta. Piensa en la última película que viste, en el último libro que leíste, o incluso en este video, y anota 2 cosas que aprendiste. Vas a darte cuenta de que el aprendizaje está en todas partes, en las conversaciones simples, en los errores, en las pausas y hasta en las personas que te irritan. Quien vive observando, aprende incluso cuando el mundo está en silencio. Epicteto decía que el sabio es aquel que sigue aprendiendo incluso cuando cree que ya sabe. Y ese es el verdadero poder, convertir la propia vida en una escuela. Asume ese compromiso hoy. Deja en los comentarios: hoy elijo seguir aprendiendo. Porque solo quien mantiene la mente abierta tiene la oportunidad de descubrir lo que el mundo aún quiere enseñar. 8. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Vivimos creyendo que somos libres, pero la mayoría de nosotros somos prisioneros de algo. Del celular, del azúcar, del drama, del pasado o de la mirada ajena. Llamamos libertad al derecho de hacer lo que queremos, cuando en realidad, muchas veces, eso no es más que otro nombre para la dependencia. Epicteto era esclavo en el cuerpo, pero dueño absoluto de su propia mente, y por eso su libertad era invencible.
Sabía que el verdadero cautiverio no tiene cadenas de hierro, tiene hábitos, vicios e impulsos que dirigen nuestros gestos sin que nos demos cuenta. ¿Cuántas veces dices solo 5 minutos más, solo un dulce más, solo una mirada más al celular, y terminas cediendo a algo que ya habías decidido dejar? Cada pequeña rendición debilita la voluntad, y cuanto más cedes, más te alejas de ti mismo. La esclavitud moderna es sutil. No la impone nadie, se cultiva en la comodidad, se alimenta con la distracción, se sostiene con el miedo a estar solo. Pero hay una salida, y comienza cuando decides retomar el control. Ser libre es ser capaz de decirte no y cumplirlo. Es tener poder sobre tu propio tiempo, sobre tus propios deseos, sobre tu propio silencio. Por eso piensa, ¿qué te esclaviza hoy? Elige solo una cosa y márcale un límite. Si es la comida, practica el ayuno. Si es el celular, déjalo a un lado por unas horas. Si es la ira, practica el silencio. Estos pequeños gestos son entrenamientos de libertad. Con cada acto de dominio, te haces más fuerte, porque el control de uno mismo es el poder más raro que existe. Epicteto decía que el hombre verdaderamente libre es aquel que puede elegir sus propias reacciones, y eso nadie puede quitártelo. Elige ser dueño de ti mismo, porque la libertad no está en hacer todo lo que quieres, sino en no ser esclavo de nada, ni siquiera de ti. 9. El verdadero carácter se revela en los momentos difíciles. Y quizá no exista frase más honesta sobre la naturaleza humana. El dolor no te rompe, solo muestra de qué estás hecho. La crítica no te destruye, revela la fuerza de tu ego. La pérdida no te aniquila, solo expone cuánto sigues aferrado a lo que no puedes controlar. La vida no crea tu carácter, solo lo pone bajo la luz. Todo puede ser un espejo o una prisión. Tú eres quien decide, y por eso Epicteto concluyó con firmeza: no expliques tu filosofía, vívela. Pasamos la vida explicando, justificando, teorizando, pero el verdadero estoico no discute la virtud, la practica, no proclama sabiduría, la demuestra en silencio. Epicteto no quería discípulos que memorizaran frases, sino personas que encarnaran ideas. ¿De qué sirve hablar de libertad si te dejas dominar por los impulsos? ¿De qué sirve saber que la mente es el único territorio bajo tu control si la llenas de excusas? La filosofía se vuelve real cuando dejas de hablar de ella y empiezas a vivir como si fueras ella. Cuando miras el caos y no tiemblas, cuando enfrentas tus heridas y no huyes, cuando escuchas a tu propio ego y aún así eliges lo correcto. Por eso, cuando aparezcan los problemas, piensa en ti mismo como en un luchador emparejado con un oponente a tu altura. El objetivo no es derrotarlo, sino volverte mejor con cada golpe, más consciente con cada caída. Puedes mirar el dolor como un fracaso, una injusticia o el final del camino. O puedes verlo como una sala de clases, donde cada contratiempo enseña resiliencia, paciencia y claridad. Epicteto prefería esta segunda opción. No te pedía aceptar las dificultades con los brazos cruzados, sino trabajar con ellas. El sufrimiento es inevitable, pero la desesperación es una elección. Y lo que diferencia a los fuertes de los frágiles no es lo que viven, sino lo que deciden hacer con lo que viven. Nada grande se construye sin resistencia. El fuego pone a prueba el oro, la presión moldea el diamante y el caos revela lo que realmente llevas dentro. Epicteto decía que la vida es como un campo de entrenamiento, y cada revés es una invitación a fortalecer el músculo del alma. No se trata de romper lo que duele, sino de aprender a no romperte junto con ello. Por eso, cuando el destino te empuje, empuja de vuelta con sabiduría. Transforma cada pérdida en combustible, cada demora en paciencia, cada rechazo en fuerza.
No esperes que el rompecabezas de la vida se complete hoy. Celebra el hecho de estar armando las piezas. Porque la paz no llega cuando todo encaja, sino cuando entiendes que el acto de armar ya es el propósito. 10. Todo tiene dos asas, una por la cual puede ser cargado y otra por la cual no puede. Epicteto decía que todo lo que sucede en la vida tiene dos asas. Una por la cual puedes sujetarte y seguir adelante, y otra por la cual, si intentas agarrarte, serás arrastrado. Esa es una de las imágenes más sabias del estoicismo, porque revela la esencia de la elección interior. Tú no eliges el peso que la vida te entrega, pero sí puedes elegir la forma de cargarlo. Piensa en algo que te haya herido. Todo tiene dos caras. El dolor puede ser la puerta del aprendizaje o el muro de la rebeldía. La pérdida puede ser liberación o prisión. La crítica puede ser ofensa o entrenamiento de autocontrol. La diferencia no está en el hecho, está en la forma de cargarlo, en la interpretación, en la conciencia que sostiene el peso. La mente indisciplinada siempre elige el asa equivocada, se queja, resiste, se hunde en el ¿por qué a mí? Pero la mente lúcida hace lo contrario, observa, respira, entiende que la realidad no vino para castigarla, sino para entrenarla. Y cuando esa lucidez se vuelve hábito, el mundo cambia de textura. Los mismos problemas siguen allí, pero su impacto disminuye, porque la forma de sostenerlos cambió. Epicteto decía que el sabio sostiene todo por el asa de la razón. No huye, pero tampoco se desespera. Acepta, pero no se rinde. Esa es la diferencia entre vivir como víctima y vivir como maestro de uno mismo. La fuerza no está en eliminar el peso, sino en cargar lo inevitable con dignidad. Por eso, cuando algo te desafíe, no intentes entender por qué pasó, sino qué vino a enseñarme. Ese es el giro silencioso que transforma la carga en fuerza. Porque nada en la vida tiene un peso fijo. El peso cambia según la conciencia que lo sostiene. Y cuando esa comprensión madura, te vuelves inquebrantable, no porque todo se haya vuelto más liviano, sino porque tú te volviste más fuerte. Cada asa correcta que eliges es una victoria invisible sobre el destino. Escribe en los comentarios: hoy elijo sostener la vida por el asa correcta. Porque la libertad no es vivir sin peso, es aprender a cargar lo inevitable sin perder la paz. Elige una de estas frases, solo una. Transfórmala en tu escudo, en tu espada, en tu base diaria. Repítela cuando quieras rendirte, cuando el miedo apriete, cuando el mundo parezca injusto. Practícala, haz de ella tu entrenamiento mental, porque cuando la vida te ponga a prueba, y lo hará, no será el azar quien responda, será lo que construiste por dentro. Será la estructura mental que fortaleciste, la calma que entrenaste en silencio, la claridad que elegiste incluso en los días confusos. Y es esa fuerza interior, forjada en la disciplina y en el autodominio, la que te mantiene en pie y te permite seguir adelante. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.